Perdóname, tía. Ya. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso día que nos diste hoy, Señor, porque nos permite, Señor, un día más de vida, Señor. Yo te pido, hermoso Padre Santo, que hoy sea un día de bendición, Señor mío, que a cada uno de los que estamos conectados y de nuestras familias, Señor, nos bendiga, Señor, este día precioso, que hoy este devocional nos edifique, Señor, que nos enseñe. Padre mío, yo te pido por Jenicita, mi Señor hermoso, que la bendigas, que le des ese entendimiento, esa sabiduría, Señor, ese discernimiento, Padre, y que nos edifique con su palabra hoy, Padre amado, con tu palabra, Padre amado, Señor Santísimo. Te doy gracias, te doy toda la gloria y la honra, Señor, y te doy inmensas gracias, Señor, porque tú permites que nos reunamos, Señor, y podamos estar en familia, un tiempo en familia, Señor. Gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de nosotros, Señor, y te pido, Señor, que te glorifiques en nosotros, Rey mío y hermoso Señor. Y pongo este día en tus manos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te doy toda la gloria y la honra, Padre amado. Amén. 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 Entonces, Amén. ¿me ayudas con la canción? Porfa. ¿Cómo? ¿Me ayuda a sumarse con la canción, porfa? Allá. Una canción que quería compartir con ustedes. Listo. Ya está entrando. Gracias. Más manivela, más manivela, más manivela. Más manivela. Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo y eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé.
Gracias, Amén, Dios. amén. Sí, la verdad es una canción que siempre ha tocado las fibras de mi corazón. Bonita, muy bonita. Bueno, yo hoy quería abrir de pronto como un poquito mi corazón hacia ustedes, hablarles un poco como acerca del testimonio de cuando yo llegué a los pies del Señor. Y de pronto como esas diferentes etapas que atravesé, de pronto como cualquier otra persona lo puede hacer, pero como todo esto llegó a como agrandar tanto esa confianza que tengo en el Señor, o sea, yo confío en Él perdidamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. La relación con el Señor empieza desde muy niña, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio cristiano, entonces pienso que esas fueron como las bases, ¿no? Yo recuerdo mucho que yo de niña oraba, o sea, yo era una niña, de pronto pues en la casa no podíamos como ver de pronto eso porque pues nadie allá lo hacía, pero yo de niña, yo me acuerdo que yo oraba. En las noches yo cerraba mis ojos y yo le decía al Señor como que era el primero en mi corazón, siempre se lo dije. Entonces yo me acuerdo que yo ponía como el orden, ¿no? Entonces yo decía que Él estaba en mi corazón de primeras y que adentro estaba de segundas mi mami, mi abuelito y así, los ponía como en orden. Entonces eso es lo que, digamos que hasta hoy lo recuerdo, ¿no? Yo recuerdo que yo le decía eso al Señor. Y de todas maneras en el colegio como que aprendí muchas cosas y tenía como un poquito de discernimiento, ¿no? Y, luego pues ya, digamos, ya, bueno, yo estuve en ese colegio como hasta octavo grado más o menos, y llegó como ya la etapa de la adolescencia, ¿sí? Que fue una etapa ya muy difícil en la que yo considero que de pronto como empecé como a dejar todas esas cosas, además porque hay un cambio fuerte, pues mi mami en ese momento compró la casa y ya como que dijo, o es el colegio o es la casa, ¿sí? No podía como que pagar esas dos cosas a la vez en ese momento. Entonces fue un cambio como muy fuerte para mí. Tuve que pasar a otro colegio donde de pronto pues había como niñas más grandes y pues yo estaba como en la adolescencia, yo no sé, para mí eso fue como un choque muy duro, ¿sí? El ambiente en el otro colegio también era como un poquito más pesado. Y siento que en ese momento como que perdí esa conexión que yo llevaba con el Señor. Como ustedes saben, pues yo quedé embarazada adolescente. Entonces, esa etapa fue muy dura. O sea, yo, de hecho, cuando yo lo recordaba y pues, digamos así, o sea, digamos que como que empezando como a recordar todo eso, para esta reunión, pues realmente que todas las palabras que hoy estoy hablando las consulté primero con el Señor, ¿no? De hecho, quería aclararles que no es que yo quiera hoy de pronto como traer personas a la memoria, ni mucho menos, sino que simplemente hicieron parte como de ese aprendizaje. Entonces, bueno, como les decía, yo recordando todo esto, yo pensaba, pues de pronto como para mi mami tuvo que haber sido un poquito duro ver que su niña de 16 años haya quedado embarazada. Adicional a eso, pues como ustedes lo saben, cuando yo quedé embarazada, bueno, yo tenía mi noviazgo allá con Wilmer, pero nosotros terminamos y ahí fue cuando yo quedé embarazada, pero yo no lo sabía. Ya cuando yo me di cuenta del embarazo, yo busqué a Wilmer, pero él tenía otra persona, que es la mamá de sus otros dos niños. Entonces imagínense usted lo duro que fue para mí, 16 años, embarazada, con el papá de mi bebé, con otra persona, y tenerlo que ver ahí porque el muy desventurado se fue a vivir a 2 casas de la mía. Entonces yo tenía que estarlo viendo con esa muchacha todo el tiempo. Entonces eso empezó como a generar ese odio, como rencor en el corazón, y no solamente conmigo, sino con mi mami. Para mi mami fue muy duro también,
Y yo lo pienso, o sea, yo digo, pues pobrecita también, ver a su niña sufriendo, además porque mi embarazo fue muy duro, mi embarazo fue de alto riesgo. Yo tuve 3 intentos de aborto. De hecho, los doctores a mí me decían, ese niño quiere nacer. Ese niño se está agarrando muy fuerte ese cordón umbilical porque a pesar de que yo tenía tantos problemas físicamente, él siempre estaba bien. En las ecografías, él estaba bien. Entonces, esa etapa fue muy durísima para mí. Después de eso, bueno, la muchacha con la que estaba Wilmer también quedó embarazada. Entonces, pues imagínense ustedes, ese choque de emociones para mi vida. La verdad es que eso fue muy, muy duro. Empezaron a pasar cosas extrañas en la casa después de que nació el niño, ¿sí? Ya, o sea, él nació. Habían muchos problemas, obviamente, con Wilmer, porque, pues digamos que económicamente él no respondía por la situación que estaba viviendo con la otra chica. Entonces, mi mamá, digamos que peleaba como mucho con él. Entonces, todo eso como que empezó a afectar la casa, ¿no? Después de que nació el niño, empezaron a pasar cosas como muy raras, raras, o sea, que en ese momento como que no encontrábamos explicación, pero eran cosas que solamente nos afectaban a mí y al niño, ¿sí? Les pongo un ejemplo de esas cosas raras que nos pasaban en una noche, porque pues mi mamita para qué, o sea, ella siempre estuvo ahí, a pesar de todo, ella siempre estuvo ahí y ella me ayudaba en mi dieta. Entonces en una noche ella dormía al frente mío, en la otra cama al frente. Y en una noche ella se despertó, si no es porque ella se despierta, yo no sé, o sea, el bebé, pues el niño recién nacidito, estaba a los pies de la cama. O sea, donde ella no se despierta y de pronto yo me mueva, el niño se cae de la cama. Pues eso fue algo inexplicable para nosotros porque era un bebé recién nacido. O sea, nosotros decimos por qué tenían que pasar esas cosas. Y así ataques a mí, al niño. Y eran cosas que no nos explicábamos. Pues obviamente sabemos que era el enemigo, ¿no? De hecho, Palomita en ese momento, yo no sé si ella se acuerde, ella le dijo a mi mami que el Señor le había dicho que estaban pasando esas cosas feas en la casa. Y pues desde ahí fue que nosotros empezamos a ir a la iglesia, porque hubo una presentación de bebés. Cuando ella nos dijo pues que fuéramos, que presentáramos al niño y todo eso, pues digamos que obviamente nos sonó la idea y dijimos como sí, pues vamos entonces, vamos, presentamos al niño. A partir de ahí nosotros empezamos a ir. Digamos que nosotros al principio, bueno, por lo menos yo, nosotros duramos, no sé, tal vez de pronto un año, no sé, yendo a la iglesia, pero no lo hacía como con ese amor con el que hoy lo hago. Simplemente yo iba como como por compromiso, como por, no sé, pero en ese momento no lo hacía con ese amor. Y y lo hacía como muy tibia, si no es que fría realmente. Y así duré por mucho tiempo. Bueno, en ese diciembre de ese mismo año que nosotros presentamos al niño, yo conocí a otra persona. En ese momento yo pensé, pues él era un conocido de la familia de mi papá, de hecho él era un amigo de ellos. El muchacho pues iba a otra iglesia, ¿sí? Lo que pasa es que estaba pasando por una situación muy difícil, entonces, pero pues él venía de otra iglesia, entonces yo decía, no, pues chévere, mi papá lo conoce, asiste a la iglesia. Yo pensaba como debe ser una muy buena persona. Entonces, yo seguí yendo a la iglesia, obviamente. em, Y como les digo, nosotros duramos como inconstantes, como en esa tibieza, más o menos como un año. Y me hice pareja de esa persona. Nosotros íbamos a la iglesia con él, pero realmente estábamos haciendo las cosas mal. Y entonces, ya para ese momento, la relación con Wilmer estaba totalmente rota. O sea, nosotros no nos hablábamos, no, él ni siquiera respondía por el niño, nada, nosotros no nos hablábamos. Yo la verdad en esa persona vi como otra oportunidad, ¿sí? Yo me ilusioné, yo dije, no, pues sí, qué chévere, es una persona que conoce del Señor,
pensé muchísimas cosas, de hecho, o sea, cosas que yo digo, Dios mío, ¿yo por qué pensé todo eso? Porque yo hasta pensaba que le diera el apellido al niño, bueno, pensé muchísimas cosas ahí. Y, y como les digo, pues yo iba yendo a la iglesia y pues el Señor me iba enamorando de a poquitos, ¿no? Él me iba trayendo como con sus lazos de amor, ¿sí? Él empezaba como a cautivarme y lo primero que pasó en mi vida fue una sanidad que él hizo. En ese momento yo sufría de dermatitis de contacto, creo que es que se llama, a mí todo me hacía daño. Entonces yo no tenía huellas digitales. De hecho, cuando yo iba a sacar la cédula no pude, cuando cumplí la mayoría de edad, porque no tenía huellas digitales, yo no tenía piel. Entonces los dedos se me agrietaban y cuando yo los estiraba mucho, a mí me sangraban. Creo que Palomita se acuerda de eso. A mí me sangraban los dedos y pues la verdad es que eso dolía muchísimo. Yo iba al médico y siempre me decían, aplíquese esta crema, esta crema, esta crema. Y yo me aplicaba juiciosísimas esas cremas porque pues yo quería estar bien, pero nada, o sea, todo me hacía daño. Entonces, lo primero que él hizo fue sanarme de eso. De hecho, los médicos me decían como, usted tiene que vivir con eso. Sí, o sea, es algo que como incurable. Pero no, yo ya cansada de ese dolor en mis deditos, ya cansada de eso. Y Palomita me decía también que orara por mis deditos, por mis manitas. Entonces ya un día pues yo llegué a la iglesia, ya a avivamiento, y en uno de los servicios yo le dije al Señor, Señor, aquí están mis manos y si tú quieres, sáname. Así le dije. Y por supuesto que sí. O sea, el Señor me tomó ese día y se puede decir que, no sé, la primera vez en que yo sentí la presencia del Señor fue algo hermoso. Y hubo esa sanidad. El Señor me sanó y pues para mí fue como muy hermoso ver cómo después de tanto que yo estaba sufriendo por mis manitas, de un momento a otro empezar a recuperarme totalmente y nunca más, porque hasta el sol de hoy, o sea, nunca más volví a sufrir de eso, ¿sí? O sea, hoy solamente quedan como las cicatrices. De hecho, en la cédula, cuando ya la pude sacar, se ven como las cicatrices y la persona de la registraduría me dijo, ¿usted sufría de dermatitis? Y yo le dije, sí, sufría de dermatitis. Entonces, eso fue lo primero y fue como lo más hermoso para mi vida, ¿no? Yo les iba a dar unas palabras para que me ayudaran a leer y no las dije. No sé si de pronto me puedan ayudar ahí a buscarlas. No sé, de pronto mi tía Sara. Sí. Mateo 18, 21, 22. Sí, señora. Palomita Marcos 11, 25. Listo, Jenicita. ¿Quién está? Mi tía Marta. Señora. Romanos 12, 1, 2. ¿Quién más? Dieguito, Isaías. Jenicita, ¿me repite, por favor, que no escuché? Romanos 12, 1, 2. Romanos 12, 1, 2. Sí, señora. Listo, mamita. Dieguito, Isaías 30, 21. ¿Y quién más está? Hernán, Carolina. Está Sonia, está Hilda, está Carolina, está Hernán, está Juan Manuel. Hilda, qué bueno. Ay, sí, tía Hilda. Sí, su merced me ayuda con la Salmo 105, porfa. Gracias. Y ya. Entonces, bueno, entonces lo primero, entonces así, como les digo, pues fue la sanidad en mis deditos, ¿no? Entonces así, el Señor empezó a enamorarme a poquito. Lo siguiente que vino a mi vida fue el perdón. Entonces, ahora sí, mi Mateo 18, 21, 22, diga, porfa. Sí. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7?
Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Sí, amén. Amén. Entonces, eso fue lo otro que vino a mi vida, que fue el perdón. Yo me acuerdo mucho que yo fui a unas clases de discipulado en la iglesia. Entonces, en una de esas clases se trata del perdón, ¿sí? La verdad es que para mí eso fue muy difícil porque pues por todo lo que les he contado, en mi corazón había mucho rencor, a pesar de que yo decía, y ya había pasado tiempo, yo decía, pues bueno, pues, ya pasó lo que pasó, ya ni siquiera lo he pensado, como les digo, yo ni siquiera me hablaba en ese momento de pronto con Wilmer, entonces yo decía como eso ya pasó, pero no, realmente no, realmente en esa clase yo me di cuenta que yo todavía sentía ese rencor y como esa amargura que todo eso me había traído a mi vida y pues obviamente a la vida del niño. Yo sé que muchas veces para nosotros perdonar a alguien cuando de pronto sentimos que nos haya hecho algo así sea muy mínimo o sea algo muy grande, muchas veces a nosotros nos supera y de pronto puede ser que sea un proceso que nos lleve tiempo, pero realmente que no es una opción, no es una opción, el Señor nos manda a perdonar y eso lo entendí ese día. La falta de perdón, ellos de hecho me explicaban, puede traer hasta problemas físicos, nos puede traer enfermedades. Entonces yo entendí que si yo perdonaba, yo iba emocionalmente a ser libre. Y lloré ese día muchísimo, mucho, porque yo lo perdoné, bueno, no solamente a Wilmer, pues obviamente de pronto a otras personas también, a mi papá, por ejemplo, porque pues ustedes saben que él se fue desde que yo era una bebé, entonces muchas veces uno crece también como con ese sentimiento, ¿no? De abandono o de rechazo, o no sé, de pronto todas esas cosas feas, entonces digamos que en mi corazón estaba que el perdonarles. Perdoné de corazón, porque yo sentí ese día que yo realmente los dejé ir, realmente perdoné. Y eso fue lo que yo sentí en el corazón ese día. Y claro, yo me sentí libre de amargura, yo me sentí libre de rencor, de tantos sentimientos que puede traer y que pude haber acumulado por tanto tiempo. Realmente yo sentí que yo ese día perdoné y dejé ir. De hecho, ese día yo dije, no, el Señor es mi papá, Él es mi esposo, Él es el papá de mi hijo. Em, entonces recibí como todo eso de parte del Señor. Entonces, Marcos 11:25, porfa. Sí, Janisita. Dice, y cuando oren, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Amén. Amén. Entonces, Amén. eso fue lo que yo sentí en el corazón. Entonces yo ya para ese momento, entonces como que el Señor iba trabajando y trabajando, Él iba haciendo su obra. Y eso fue uno de los puntos muy importantes, el haber podido perdonar a esas personas que yo sentí que me habían hecho daño. Entre ellos, pues, como les digo, estaba Wilmer, estaba mi papá y bueno. Entonces, eso fue lo otro que yo perdoné. Yo me sentí libre, yo sentí que de verdad los había dejado ir y empezó ese crecimiento espiritual para mi vida, ¿no? Entonces, pues nuestro crecimiento espiritual siempre está en la obra que el Espíritu Santo haga en nosotros. En ese momento, pues así iba transcurriendo el tiempo y el tiempo. Entonces, la esposa de mi papá me invitó a un encuentro de mujeres en la iglesia donde ella asistía. Eso fue algo muy bonito realmente para mí, porque también, o sea, como que pude ver, pude entender muchas cosas que yo estaba haciendo muy mal en ese momento. Como yo les digo, pues yo tenía de pareja a esta persona, pero nosotros estábamos en pecado, o sea, nosotros estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, a partir de ese encuentro yo lo entendí, ¿sí? Y yo dije, no, espere, aquí está pasando algo, nosotros no podemos continuar de esta manera. Y entonces lo que yo empecé a hacer fue empezar a clamarle a Dios,
a que él me dijera, a que él me respondiera si realmente esta persona, si era la voluntad de él, que esa persona fuera para mi vida. Ahí fue cuando yo lo entendí y yo dije, pues yo debo preguntarle al Señor si esta persona es para mí, si esa es su voluntad. Y me regalan ahí mi tía Marta Romanos 12, 1, 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. 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 Entonces yo empecé a preguntar al Señor si esa persona era para mí. Empecé a orar clamando por una respuesta y pues claro, él me empezó a responder y realmente era muy claro en sus respuestas. Su respuesta pues obviamente era un no, pero yo empezaba a refutarle, ¿no? Entonces yo empezaba, ay, pero es que Señor, pero es que mira qué tal cosa, pero es que tal, pero es que no sé qué, y me negué en ese momento a obedecerle. ¿Me regalan por favor Isaías 30:21? Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Amén. Entonces, bueno, como les digo, yo empecé a refutarle al Señor esa respuesta. La verdad es que cuando, o sea, era para mí tan clara la respuesta de él, que cuando él me respondía a través de la Biblia, a través de una prédica, a través de cualquier cosa o persona, yo lo sentía en mi corazón, o sea, mi corazón ardía cuando yo sentía que él me estaba respondiendo, que era la respuesta, y obviamente siempre fue una negativa, siempre era un no. La verdad es que no haberle hecho caso al Señor en su momento me costó muchas lágrimas, no haber obedecido a su voz. Entonces, nuestra vida como cristianos muchas veces depende de escuchar la voz del Señor. O nosotros a veces clamamos por alguna respuesta por alguna situación que nosotros estemos pasando. En ese momento, pues yo empecé a sentir, a escuchar realmente la voz de Dios y su respuesta. Entonces yo estaba sensible a la voz de Él, solo que en ese momento yo no le hice caso. Como les digo, conmigo utilizó muchísimas maneras para responderme y cuando yo sabía que era la respuesta de él, mi corazón ardía, palpitaba, estaba caliente mi corazón. Pero no le hice caso. Pero por eso es importante que nosotros mantengamos siempre una actitud correcta al oír la voz del Señor, o sea la respuesta que sea. Tuve que sufrir las consecuencias por no haber obedecido, pero sin embargo, pues Él, con su amor, Él me llenó, con su amor, Él consoló esas heridas que yo estaba teniendo en ese momento. Sin embargo, Él curó esas heridas y me llenó de la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿sí? Entonces, eso fue, o sea, a grosso modo les estoy contando, ¿sí? Porque realmente eso fue un proceso muy tenaz, eso fue un proceso muy duro, la verdad, eso me trajo muchos problemas, no haber hecho caso en su momento, y si yo le pedí al Señor que me mostrara, realmente me mostró que no era la persona para mí, y pues fue una situación que me dolió muchísimo, y sin embargo, de todas maneras, bueno, yo dije, está bien, o sea, voy a hacerte caso, Señor, y después de lo que yo vi, yo dije, de verdad, no es para mí. Entonces yo decidí ya definitivamente terminar, cortar con esa relación y dolió mucho, pero el Señor hizo su obra en mi vida, el Señor me sanó con su amor y recuerdo mucho que yo lloraba y leyendo la Biblia él me dijo que yo por qué lo estaba llorando, si no era la voluntad, no era lo que él quería para mí, ¿por qué lo estaba llorando? Entonces ahí lo entendí, fue muy claro
fue muy claro y él me fue sanando esas heridas. A pesar de que yo le desobedecí, no le hice caso, pero él de todas maneras me sanó, me llenó de su amor de todas maneras. Entonces, o sea, ¿cómo no me iba a enamorar yo del Señor? Bueno, se terminó esa relación y no sé, apareció Wilmer nuevamente. La situación con Wilmer fue muy graciosa, si en algún momento podemos tener la oportunidad de contarles cómo él llegó a la iglesia. Ay, espérenme un segundito. Espérenme un segundito. Tranquila, mamita. Eso fue que llegó Ceci. Ay, esa Ceci se llegó a interrumpir. A mí me va a tocar pararme porque es que tengo aquí un charquito. Yo también. Está Jenny para que se pone a contar esas cosas que me hacen llorar. Ya, perdón, sí fue la Ceci que llegó. Bueno, entonces les estaba diciendo que después llegó Wilmer nuevamente, ¿no? Entonces fue muy gracioso como en el momento en que él volvió nuevamente hacia mí. Él llegó un día, en la iglesia de Avivamiento. Él llegó un día de, ¿cómo es que se llama? Y lo que se hace como en junio, se me olvidó. ¿Congreso? Congreso. Eso fue para un día de congreso que yo iba súper temprano hacia la iglesia, les cuento así rápidamente. Y Wilmer estaba borracho ese día. Él estaba súper borracho y yo me lo encontré casualmente y él empezó, bueno, a llamarme, empezó a hablarme, a preguntarme que yo hacia dónde iba, yo no le quería decir. El hecho fue que apareció por allá la hermana de él, yo no sé de dónde apareció, pero pues ella me preguntó que para dónde iba y ella sí me dio pena no contestarle. Yo le dije, no, voy a la iglesia. Y Wilmer inmediatamente fue como, vamos, lléveme, lléveme. Y la hermana era así, ay, sí, llévalo, sí, que no sé qué, que es muy bonito, que es. Entonces yo, bueno, sí, entonces yo decidí llevarlo ese día. Gracias a Dios estaba solamente mi tía Sara, no sé si ella se habrá dado cuenta cómo él estaba. Estaban Cristian y Santiago, si no estoy mal. Menos mal solamente estaban ellos porque, Dios mío, él estaba súper mal. Tenaz. Uy. Sí, en un día de congreso donde el servicio se hace como un poquito más largo. Y bueno, eso fue muy gracioso, la verdad. Pero él fue realmente como muy radical, ¿sí? Y eso fue como lo que me llevó a decir, bueno, sí, démosle una oportunidad, pues no de volver conmigo inmediatamente porque realmente no fue así. O sea, obviamente después de todo lo que yo había pasado, ¿ustedes qué creen que yo hice? Yo dije, no, o sea, realmente esto lo voy a poner en manos del Señor porque no quiero que me vaya a pasar lo mismo que ya pasé. Entonces, lo primero que yo hice cuando yo vi que él quería como de pronto volver conmigo, lo primero que yo hice fue ponerlo en manos del Señor. Empezar a orar para ver si realmente él aparejaba las cosas, si realmente él sí iba a ser para mí, porque pues no crean, para mí era muy difícil pensar y yo le decía al Señor que yo quería, si él me tenía a alguien, o sea, debía ser una persona de Dios. Ya para ese momento yo ya no quería que fuera de pronto o una persona, no, o sea, yo quería alguien que conociera al Señor, que amara al Señor. Y aparte pues yo pensaba en el niño también, yo decía, yo no quiero que él conozca a otra persona, o sea, sí, realmente fueron muchas cosas las que yo le pedí al Señor y creo que él respondió a cada una de esas peticiones que yo le hice. Y así fue como empezamos a hablar con Wilmer nuevamente, él empezó a ir a la iglesia y él fue muy radical, porque pues él tomaba mucho, pero cuando él decidió entregarle la vida al Señor, él de verdad lo dejó. Entonces fue como un proceso largo, un proceso difícil, pero pues a lo que voy es que yo, o sea, yo le pedí al Señor y lo dejé, esa relación la dejé en manos de Él. Yo dije, si no es tuya, pues que aquí no pase nada. Y así como fue como se aparejaron las cosas para que de pronto él y yo pudiéramos volver. Entonces ya para ese momento mi confianza iba en ascenso, o sea, realmente ya para ese punto
cualquier cosita, por pequeña que fuera, yo siempre la dejaba en manos de Dios. Y yo decía, si no sé, de pronto alguna situación económica difícil, algo que necesitara, o sea, ya todo para mí era Él. Entonces yo ya simplemente confiaba en Él y lo dejaba en Él y Él siempre me respondía. Obviamente yo no digo que pues de ahí fue un jardín de rosas y todo, no, porque pues obviamente nosotros siempre vamos a pasar situaciones difíciles. De hecho, con Wilmer también pasaron situaciones difíciles, pero pues para mí siempre estuvo el Señor. Yo siempre le oraba, siempre me respondía. Entonces, no sé, hay veces me siento que como si fuera como muy relajada, pero no es así. Realmente es que cuando estoy pasando por algo difícil, no miro las circunstancias, sino realmente lo miro es a Él. Entonces, eso es lo que me hace siempre estar, como tener como esa tranquilidad de saber que para nosotros todas las cosas nos ayudan para bien, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nosotros entregar totalmente nuestra confianza a Él? O sea, obviamente que Él es digno de toda nuestra confianza. Él no miente, Él no falla, ¿sí? Sus planes son perfectos y yo lo pude entender. Sus planes son santos, sus planes son justos, ¿sí? Y como les digo, hasta en circunstancias más pequeñas, en las más mínimas que yo pueda pensar que son, he visto su mano siempre. Entonces yo sé que cada uno de nosotros de pronto puede dar como un pequeño testimonio personal. Yo sé que cada uno de ustedes puede dar un pequeño testimonio de la confiabilidad que han sentido hacia Dios al ver la obra de Él en cada uno de ustedes, en sus vidas, cumpliendo sus promesas y pues aparte que nos esté utilizando para su propósito. Y yo siento que cuanto más estoy experimentando su gracia, su fidelidad, su bondad, como que más confío en Él, ¿sí? Entonces por eso les digo, como les decía al principio, yo confío en el Señor perdidamente. Y cada día es una lucha, obviamente, porque pues como les digo, no es un jardín de rosas, no es que ya pues todo sea fácil, no lo es. Pero mirando hacia atrás, yo digo, el Señor me sanó, y el Señor me perdonó y logró sacar todo eso malo que había en mi vida. Y, entonces yo digo, ¿cómo no voy a entregar todas mis, así sean mínimas, pequeñas cosas, cómo no se las voy a entregar a Él? Y, ¿me regalas entonces el Salmo 105, tía, por favor? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. 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 Entonces, bueno, pues ya realmente estoy acabando, no era mucho, pero pues ojalá pues haya dejado como de pronto algo en cada uno de ustedes. Yo estoy segura que yo nunca voy a dejar a ese Padre que me sanó física, espiritualmente, que me ha librado de tantas cosas. Y pues como lo decía la canción del principio, es el Padre que siempre soñé. Amén. Amén. Amén, Jenny-cita. Amén, amén. Gracias, Jenny-cita. Hermoso Amén. tu testimonio. Como muchos testimonios, también el suyo ha sido muy precioso. Y vemos cómo el Señor ha estado en control de la vida de cada uno de nosotros. Él ha sido muy bueno. Amén. Amén, así es. Amén, Jenny-cita. Es tremendo. Felicitaciones, qué testimonio tan lindo. Yo me acuerdo también, Jenicita, un día que el Señor en la iglesia la sanó de migraña. ¿Sí se acuerda? No, el Señor ha sido muy bueno. De hecho, también, no sé si ustedes recuerdan también la sanidad, que yo pude dar el testimonio de ay, se me olvidó el nombre. ¿Asma? No, se me olvidó. ¿Tiroides? De la tiroides. De la tiroides, porque yo sufría de hipotiroidismo y eso tenía que estarme tomando una pasta todos los días en la mañana para poderlo controlar. Y yo fui, o sea, sé que de pronto no estuvo tan bien, pero yo dije, yo creo que el Señor no me quiere con una pasta todos los días para poder estar bien. Y yo empecé a orar por eso. Y de hecho, en la iglesia se daban muchas palabras de eso. Entonces, yo dejé de tomarlas, ¿sí? Y de hecho, yo pues fui al médico. Ya llevaba un tiempo sin tomar las pastas y la doctora me preguntó que si yo me las estaba tomando, porque yo fui a hacerme los exámenes de control. Y ella me dijo, yo le dije que no,
pero ella me dijo, me regañó mucho, y me dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre? Mi hijo se lo pueden hospitalizar, eso está mal, no haga eso, no sé qué. Y cuando vio los resultados estaban bien. Entonces, eso fue una sanidad también tremenda. Sí, solo que de pronto pensé que se me iba a ir un poquito más de tiempo y no la puse, pero pues también ha hecho también esa sanidad muy grande en mi vida. Ay, Janicita, yo me acuerdo el día que llegó Jenny con Wilmer a la iglesia. ¿Sí se acuerda? Pero ella no, o sea, pero yo no sabía que él era Wilmer, no. Yo no sabía que él era el papá del niño, sino que yo le dije que ese muchacho tan grosero que no saludaba, le dije a ella. Y ella me dijo, ¿cómo así, tía? Luego su merced no sabe quién es él. Yo le dije, no, ¿quién es luego? Dijo, él es el papá de Juli. Yo le dije, no lo puedo creer. Pues yo como no, a él nunca lo conocía, yo no sabía. Yo le dije, ¿de verdad? Y el muchacho, ¿por qué no saluda? Entonces dijo, porque a él le da pena, a él le da vergüenza saludarla. Con todo lo que ha pasado, pues yo le dije, no, pues eso está bien, que le dé pena, que le dé mucha. Sí, claro. No, ese día fue muy chistoso. Pero que fuera borracho sí no me di cuenta. Menos mal no se dio cuenta, Dios mío. Y menos mal solo estaban Santiaguito y Cristian, que pues más pequeños estaban, pero no, qué pena. Wilmer lo cuenta como testimonio. Sí, la verdad, sí, es Sí. No, y hay algo asombroso también ahí, mamita, que Sí, por lo menos que su merced nunca iba sola a la iglesia. sí. O sea, ese momento se dio. Sí, Ese momento fue el Señor que lo Parejo. Aparejo. exacto, porque ella nunca iba sola a la iglesia, siempre íbamos todos y no entiendo por qué ese día ella fue sola. Tremendo, ¿no? lleva sola muy tiempo Porque el para Señor nacer. quería que ella fuera sola. Claro, Sí, el Señor claro, porque de pronto si hubiera ido Claudita o otra persona, No lo se le era. acerque. espantado. Claro, Sí, claro. no No eran se le hubiera permitidos. acercado a Jenny, No, claro. Wilmer no se acerca a decirle nada a Jenny. No se acerca. Claro, Wilmer no claro. se acerca. Pero Sí, mire, el no, Señor Dios. es tan hermoso Sí. que él propició todo para que precisamente fuera en ese estado. El pastor Santiago también nos cuenta que cuando él recibió al Señor Jesucristo, él estaba borracho. Y un día él preguntó en la iglesia, ¿a quién le pasó lo mismo? Y Wilber levantó la mano. Sí. Que son testimonios, ahora son Claro, testimonios que las tremendo. personas pueden Sí, contar. Y pues no es que al Señor le agrade que uno peque, no, pero esos son testimonios que quedan para otras generaciones, para otras personas. Que cómo llegué yo a los pies de Cristo, cómo me recibió Él. Él nunca nos mira, mire, usted viene borracho, mire usted el estado en el que está, mire usted el pecado en el que está. No, Él siempre nos mira con ojos de amor. Y así es como Amén. nosotros debemos mirar a Amén, los así demás, es. con esos Amén. ojos de amor. De acuerdo. amén. Yo justo quería decir algo sobre eso, tía, y es, en algún momento Jennycita decía que le había orado al Señor y le decía, si quieres, puedes sanarme, ¿no? Y eso es lo que pasó, que está en Mateo 8 con el leproso, ¿no? Sí, Que se acercó al Señor y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y uno si se pone a pensar, ese si quieres, eso tiene su fundamento, ¿no? Y es que el leproso era el inmundo, ¿no? El rechazado de la sociedad y la gente le hacía creer a él, y obviamente él lo creía, de que Dios le había mandado eso, de que eso era causa de su pecado, ¿cierto? Y que Dios ni lo iba a mirar, ni lo iba a escuchar, ni mucho menos lo iba a atender. Entonces, claro, él se sentía totalmente indigno y por eso le dice al Señor Jesús, si quieres. Él decía, no sé, pues de todo esto que en mi vida me dieron como doctrina, voy a ver si algo pasa y el Señor actúa distinto. Y es lo que dice la tía. El amor, la misericordia de Dios, no importa el error, no importa lo que hayamos hecho, si nosotros venimos al Señor, Él tiene el poder para limpiarnos, para sanar nuestro corazón, para hacernos nuevas personas. sí, así es. De hecho, Como después de- dice, Dale, tía. como dice el Señor, de lo vil y menospreciado del mundo te saqué yo. Amén.
Amén, sí, así es. Así es, después de, lo que hice Juanma, lo vi fue después. Yo no, o sea, yo en ese momento le dije así al Señor porque pues yo recién estaba llegando, entonces yo solamente le dije así, pero después fue que vi y leí lo que Juanma estaba diciendo, ese versículo. Tremendo. Tenaz. Muy Pues, Jenicita, yo muy agradecida con su merced. Créame que yo digo, Señor, cuando tú dijiste que había algo importante de Jenny y no era solamente por compartirnos el testimonio, sino porque yo me siento ministrada. Hay palabras que su merced ha dicho que quizás ni se ha dado cuenta, que yo sé que son guiadas por el Señor, que me han traído respuesta, confirmación, ¿sí? Y le doy gracias, mamita. Gracias porque yo creo que cada uno en su relación con el Señor ha sido entre el Señor y uno. Y ha sido un caminar y ha sido un proceso y el Señor ha sido paciente y ha sido hermoso. Para mí esa canción que su merced puso ha sido una canción de sanidad porque para mí también es el Padre que siempre soñé. Y a través de esa canción el Señor, en un proceso de sanidad interior, sanó mis heridas en relación a mi papá. Entonces para mí escuchar esa canción ha sido muy bonito. Muchas gracias por haberla traído por aquí. Otra vez de regreso a mí. Qué bueno, Palomita, me alegra mucho escuchar eso, porque realmente eso era lo que yo le pedí al Señor cuando pues dije, ¿qué voy a decir? Y sí, realmente esa canción la puso el Señor en mi corazón, entonces es muy hermosa. Sí, amén. Así es. Jenicita, yo te quiero Amén. felicitar. Y podemos ver que a veces a uno le da temor de pronto hasta hablar con la familia, pero mira que el Señor es hermoso porque nos muestra cómo Él o sea, Él entra en nuestras vidas y transforma totalmente todo. Y lo hemos visto en tu vida, en la de cada uno de nosotros, el Señor ha sido bueno. Y de verdad que nos alegra, a mí me alegra un montón verte hablando, contando tu testimonio. Hablas muy bonito, eres muy elocuente para hablar. Y yo decía, Tiene un don muy especial, Jenicita, sí. Sí, tienes un don muy bonito para hablar. Hablas muy tranquilo, muy pausado. Entonces yo decía, Jenny tenía el susto de hablar. Que habla súper bien, de verdad, felicitaciones, mi Jenny hermosa. Ay, Dios te bendiga a ti y a tu familia y de verdad que ustedes han sido de gran bendición para nosotros. Los queremos mucho. Amén. ay, tan lindo. Tan bonito. Gracias. Tan bonita. Amén. Yo creo que Jenny para nosotros, el Señor ha derramado sobre Jenny una gracia especial. Yo sé que Jenny, como todos, somos molano, pero yo creo que Jenny, el Señor ha derramado sobre Jenny gracia, ha derramado paz, Dulzura. con su amor. O sea, estar con Jennycita es agradable. Y es agradable porque el Señor está sobre la vida de Jenny. Amén. Amén. Entonces, Amén. Jennycita, su merced siga ahí pegadita del Señor, que el Señor la va a ir sorprendiendo cada día más. Ay, tan lindo esto. No, mejor dicho, salí reministrada yo. Amén. Amén. ¿Qué dice de su hijita? Yo creo que ha sido tenazmente fuerte y doloroso todo lo de William. No, yo estoy acá que no puedo casi ni hablar. No hable. Jenicita, yo también quiero decirle a su merced que el Señor la ha mirado a su merced con una misericordia y con un amor tan inmenso. Su merced sabe el gran aprecio y amor que yo le siento a su merced. Lo hemos hablado, lo hemos dicho, y yo me he dado cuenta que su merced es la niña consentida del Señor, porque la vi llorar muchísimo, muchísimo cuando estábamos en la iglesia. Casi siempre en los servicios la veía llorar. Pero también sé que el Señor ha traído muchísima alegría, muchísimo gozo a ese corazón, y Dios permita que siempre sea así.
que siempre sea así, que el Señor la levante siempre, que la bendiga, que haga realidad esos sueños de ese corazón tan noble, porque su merced es una niña muy noble. Amén, amén, tía, muchísimas gracias. Qué bonitos todos, en serio, por esas palabras tan lindas. Muchas gracias, familia. Sí, estoy de acuerdo, esa es la palabra, con un corazón muy noble. Sí, Muchas gracias. En serio, muy bonitos todas por esas palabras tan bonitas y me alegró mucho pues haber como compartido un poquito de todo ese proceso por el que pasé y por el que hasta en el punto en el que me encuentro en este momento. Entonces, todas las palabras que ustedes están diciendo también me llenan muchísimo y muy bonito, muy bonitos. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Gracias, Jenicita, por todo, por haber compartido. Gracias, familia. Gracias, mamita. Gracias, mamita, por compartir ese testimonio que yo ya lo conocía bien, pero muy bonito. Sí, claro, no, mi mamita sí, ¿para qué? Pero ella siempre estuvo ahí en todo ese proceso. Siempre estuvo ahí, siempre estuvo apoyándome, entonces, pues a mi mamita también, gracias. Ay, de nada, mamacita. Para mi mami fue muy duro también, pero yo no sé, ella, no sé, es como ese sexto sentido de mamá, que pues al principio, pues obviamente como toda esa amargura y sus problemas y todo con Wilmer, pero no sé por qué nunca llegó a caerle como tan de pronto, como tan mal, como el otro muchacho que yo les contaba, porque con él sí fue la situación tan difícil que mi Sí, mami nunca le entró. fue muy diferente, sí. Sí, eso fue muy diferente. Eso yo creo que es... Mire la belleza que se está conectando. Ay, por Dios. ¿Quién? ¿Wilmer? Sí, obvio. Ahí está. Se conectó para el amén, pero bueno. Pues que haga la oración Se de conectó, cierre, que colabore. se conectó para decirle precisamente eso. Preciso Hola, cuando Wilmer. Wilmer se conectó para decir la oración de salida ya, Sí, así. de cierre. Se conectó sin sonido. Micrófono cerrado. Estaba apenado. Y no quiere saludar a nadie. ¿Hasta dónde escuchó? ¿Qué Oiga, escucharía? salude, Wilber, no sea irrespetuoso. Ah, perdón, buenos días. No, lo que pasa es que contesté, pero tenía el micrófono abierto y voy de camino hacia la batería donde estoy trabajando. Entonces me acordé que estaban en la reunión, hasta que se me vaya la señal les voy a escuchar. Pero No, bueno, Ya terminamos. Tranquilo, entendemos que está trabajando mi hermano y pues son cosas que se salen de mano. Sí, Grabación después para que la escuche Wilmer, porque sí, muy su esposita llevando ese testimonio hermoso, muy bueno que su merced también lo escuche. Yo creo que también lo conoce, pero es bueno a veces volverlo a repetir. Todo lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Familia, antes de irnos, yo quiero invitarlos mañana. Estamos haciendo las matutinas en la iglesia, matutinas de 5:30 a 7 de la mañana. Y mañana, por la pura misericordia de Dios, tengo la oportunidad de dirigir junto con la pastoral social. Yo pertenezco a la pastoral social, entonces con 2 personas más vamos a dirigir mañana. Para que... Claro que sí, Lita. Eso da nervios, no van a creer que no da nervios. No, claro, Lita, Dios mío. No, yo admiro a todas esas personas, Lita, porque yo, pues, bendito Dios, me he conectado y es 1 hora y media, ore, y yo, uy, Sí. o sea, tremendo. A Claudita la he visto muy conectada en todas las matutinas, sí. Sí, uy, sí, es que es unas oraciones tremendas. La de hoy fue, uy, Señor está tremendísima, uy, sí. Tremendo. Y ellos, uy, sí, ellos oran y oran y oran, y yo, uy, Dios mío, 1 hora y media oración. Sí, es que Sí, en un momento se duro. queda uno, los mismos nervios le bloquean a uno los pensamientos y pues, después de que deje fluir, ¿qué hace? ¿Qué digo? Claro, y es que no está orando ni para 5 ni para 10 personas, son como 100 y pico de personas conectadas. Pues sí, O difícil. más.
No más, Claro. hay muchísimas personas conectadas y eso debe ser tenaz. Bueno, Sí, pero Lita, pero el Señor la va a bendecir muchísimo mañana, Lita, y le va a dar mucha palabra de oración. amén, Amén. hermano, Claudita, que Amén. así El sea. Señor la ministre. Porque yo no sé, hasta me enfermé anoche, pero no fue por eso. He venido con una maluquera, no sé si sería un riñón o algo. Ayer Dieguito, que estaba haciendo el devocional anoche, oró y yo sé que mis hermanos que estaban ahí también conectados oraron por mí y después me empecé a sentir mejor. De hecho, me sentí tan bien que pude dormir porque es que había noches en las que no podía dormir del dolor que me da, que es como un riñón que me está molestando, pero hoy amanecí bien, lo doy gracias a Dios. Y Amén. ahorita tengo que salir para hacer un ensayo y mañana sí, ya la oración. Como es. Tremendo. Amén. Qué bonito. Bonita, gloria a Bueno, Dios. Lita. Sí, Wilber creo que quería decir algo. Estaba levantando Ya la le mano. fue la señal. Yo no creo porque él debe ir en camioneta. Wilbercito tiene el micrófono apagado. No creo. Bueno, Wilmercito, yo sí le digo que fui mi ministrada por su esposita, que tiene un tesoro de Dios junto a su merced, Amén. para que la llame, para que hable con ella, para que le dé todo su amor y nos la siga cuidando, me haga el favor. Amén, amén, amén. Gracias, Palomita. Esperemos que haya escuchado. Esperemos que lo ponga en práctica. Que lo ponga en práctica. más importante. Hacedor de la palabra. Exacto. Así es, sí. Importantísimo. Bueno, familia. Muchas gracias, en serio. ¿Oramos? Sí, quiero orar. Sí, Dieguito. Pues la verdad, mire que le digo una cosita. Jenicita me ha pedido el favor de que orara, pero yo siento que yo no debo ser la persona que ore, ¿sí? Sino que sea Claudita la que levante una oración de gratitud por Jenicita, por los niños, por todas estas nuevas generaciones. Una oración de gratitud, porque muchas veces no entendemos los planes del Señor y las cosas de pronto que a nosotros no nos acomodan o que se salen de lo que nosotros estamos esperando. El Señor utiliza todas esas cosas, las transforma para bien. Y no bien porque lo merezcamos, ¿sí? Sino porque hemos decidido de pronto en algún momento seguirlo y Él cambia, como dice nuestra tristeza, En baile. nuestro lamento en baile, en gozo. Me parece muy bonito eso. Me parece bonito orar también por esa canción que Jenicita puso. Es una canción que de pronto a muchos de los que están acá les ministra porque tal vez pasando por muchas situaciones no tuvimos esa personita o no tuvieron. Yo no puedo decir que no tuve porque gloria a Dios puedo decir que conté con mi papá y cuento con mi papá. Pero en algunos casos no estuvo ese papá para aconsejar, para guiar, para enseñar. Y tal vez en algunas oportunidades estuvo, pero no tenía el conocimiento que el Señor ahora nos revela. Y yo creo que esa canción por eso nos ministra tanto. Gracias a Dios porque hoy podemos ir a ese papá que siempre está ahí para mostrarnos, para guiarnos, para enseñarnos. Y me parece es un motivo de oración. También por lo que decía Jenicita, el poder sanar nuestro corazón sin importar todo lo que pasó atrás. Hoy podemos decir que nuestro corazón, por la misericordia de Él, está sano, que no guardamos rencor ni con una ni con otra persona, sino estamos esperanzados en que las cosas van a cambiar y hoy por los que de pronto nos pudieron hacer daño, estamos orando para que el Señor también se cruce en el camino de todos ellos. Amén. Pero me parece que debería hablar Claudita con todo respeto. Amén.
Ah, bueno, sí, porque creo que ya Milita se tiene que retirar y todo. Entonces, amado Padre, te damos gracias, Señor, por este precioso devocional que nos ha regalado Jenicita, Señor, porque yo sé que fuiste tú, Señor, ministrándola, que fuiste tú acompañándola, Espíritu Santo. Sé que tú estuviste con ella, que tú le diste palabra, que tú le eh, enseñaste, Señor, que era lo que querías que ella nos participara a nosotros también, y a cada uno de nosotros dejó algo sembrado en nuestro corazón, y te doy gracias por eso, Señor. Te doy gracias por la vida de mis hijitas, te doy gracias por la vida de mis nietos, por la vida de mi esposo, te doy gracias por mi familia completa, mis hermanitas, mi hermano Jairo, Hernancito, todas mis hermanitas, sus familias, sobrinos, todos, absolutamente todos, Señor. Te doy gracias por toda la familia que nos acompaña y los que no están acá, Señor. Y te pido por las personas, Señor, que aún no te conocen, Padre amado, por favor, Señor, yo te ruego que te acerques a cada uno de ellos, Señor, para que conozcan de ti, Señor, y conozcan esa grandeza que tú tienes, Padre, ese poder que tú tienes, ese amor que tú tienes para con nosotros, Señor, ese cuidado que tú tienes con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido por esas personas que no te conocen, Padre amado, te ruego por ellos, Señor, en nuestras familias, que sé que en cada una de la familia de nosotros hay personas que aún no te conocen, Señor, y que todos hemos estado orando por ellos, Señor. Yo te ruego, Señor, que conozcan de ti, Señor. Te doy gracias por este día hermoso. Bendícelo, Padre. A cada uno de nosotros bendice este día, Padre amado, misericordioso, Señor. Te doy toda la gloria, te doy toda la honra, Señor. Y gracias, gracias, Padre amado, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por mi amada familia, Señor. Gracias por permitir estos encuentros, Señor. Gracias por permitir que nos conozcamos, que nos hayamos conocido un poco más cada uno, que podamos estar más cerca, Señor. Paradójicamente estamos más cerca que antes, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por estas reuniones, Señor, y te pido que no desistamos, Señor, de estar siempre reunidos todos, Señor, para honrarte, para glorificarte, Padre amado. Para ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Yo quiero también levantar un momentico una oración, si me lo permiten. Yo creo que hoy en día también saber que vemos la misericordia de Dios que siempre ha estado en nuestras vidas, pero oremos por esas necesidades que hoy de pronto podemos tener. Y yo quiero orar un poquito por eso, si me lo permiten. Amado Padre, Señor, como lo declaramos hace un momento, te damos gracias por todo lo que has hecho, mi Señor. Durante tantos años, después de que te has cruzado en nuestro camino, Señor, has restaurado, Señor, has sanado, Señor, nuestras vidas y le has dado un propósito, Señor. Pero hoy también levantamos una oración, Dios, por todas esas necesidades que pueden haber allá en cada uno de los hogares, Señor, de puertas para adentro, Señor. Oramos por esto, Señor, para que tú seas el centro, Señor, de nuestro hogar, Señor. Toda dificultad, toda aflicción, toda necesidad, Padre Santo, la presentamos delante de tu trono de misericordia, Señor. Y como decía esa palabra que se en Isaías, Señor, si de pronto nos hemos desviado, Señor, a izquierda o a derecha, Señor, esto que sea un llamado, Señor, para volver a ti, Señor, para volver a tu senda, para volver a tu camino, mi Señor. Y ponemos todo esto delante de ti, Padre Santo. Bendecimos la vida de Wilber, Señor, allá donde está trabajando, Señor. Ministralo, Señor, acompáñalo, a pesar de que no tenga su familia ahí todo el tiempo, Señor, que no esté en contacto con ellos, Señor. Sabemos, Padre Santo, que su corazón está lleno de ti, Señor. Que a pesar de que es un momento en el que deberíamos estar con nuestra familia, Señor, sabemos que tú lo tienes ahí trabajando, Señor, y que tú lo bendices, Señor, que tú lo acompañas, Señor. Declaramos bendición sobre su vida, Señor. Guárdalo, Señor, de cualquier accidente, Padre Santo. Protégelo a él, Señor. Protege las personas que están al lado de ellos, Señor, porque sabemos que esto no es un trabajo fácil, Señor,
pero pon en él siempre sabiduría, entendimiento para hacer las cosas, mi Señor. Guárdalo y protégelo en todas las cosas que él emprenda, Señor. Derrama sanidad completa, Señor, sobre su vida, Señor, sobre sus hijitos, Señor. Gracias por esta relación, por esta unión, Señor, que tú has logrado, Señor, porque solamente tú los pudiste levantar, Señor, y sabemos que tú cumples el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Tú cumples el propósito, Señor, para su descendencia, para estos niños, Señor, que vean en sus padres, Señor, esas personas que se postran, que buscan tu presencia, Señor. Que este hogar se inunde, Señor, de ti, Espíritu Santo, Señor. Clamamos, Señor, por esto, Padre Santo. Igualmente bendecimos las relaciones que tú vienes levantando, Señor. Bendecimos el hogar de Carolina, Señor, de Leonardito, Señor. Gracias, Padre Santo, por esta unión, Señor, porque sabemos que tú también, creemos que tú también tienes un propósito, Señor, perfecto para cada uno de ellos, Señor. Amén. Gracias, amado Rey, por usarte en nuestros caminos, Señor, en nuestro camino, mi Dios. Te bendecimos y te amamos en el nombre tuyo, Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Me permite, Amén. por favor, por el señor Edwin? Yo no lo conozco ni conozco a la niña, pero que oremos por él, por favor. Señor, te presentamos como familia, Señor. Tu palabra dice que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás ahí en medio de ellos, Señor. Y yo sé que tú estás en medio de estas reuniones, tú las has permitido, Señor. Y hoy levantamos una oración de acuerdo, Señor, como familia, clamándote por sanidad, Señor. Que tú te muevas, Señor, en medio de los hospitales, en medio de las clínicas, Señor, y que traigas una oportunidad de vida, Señor, para cada persona que estando allí, Señor, postrada por causa del COVID o por causa de otras enfermedades derivadas del COVID o otras enfermedades, Señor. Yo te pido, Señor, que extiendas una nueva oportunidad de misericordia, Señor, que te muevas en cada habitación, en cada unidad de cuidados intensivos, Señor, en Bogotá, Padre Santo, en Colombia, Señor, y alrededor de las naciones, Señor. Extiende hoy esos hilos de amor, Padre Santo, y de misericordia, Señor, para que esas almas que están allí, Señor, y que quizás no te conocen, Padre Santo, puedan volver a este mundo, regresar, Padre Santo, para tener un encuentro personal contigo y para salvación de ellos y de sus casas, Padre Santo. Hoy te presentamos la vida del señor Edwin, Padre Santo, de esta chiquita Dana, Padre Santo, que están con diagnóstico de muerte, Señor, de enfermedad grave, Señor, pero conocemos un Dios que obra milagros, Señor. Y hoy creemos, Señor, y te clamamos, Padre Santo, que te derrames unción de sanidad sobre ellos, que los saques en bendición, Señor, que los saques sanos y salvos, Señor, de ese estado, Padre Santo, y que sea para la gloria de tu nombre, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti, Señor, y te damos gracias por estos tiempos de oración, gracias por estos tiempos de intercesión, por estos tiempos de ser familia en Cristo, Señor, porque nos permites amarnos, como decía mi tía Claudia, y conocernos más, Padre. Nuestro corazón se llena de gozo, Señor, sabiendo que tú nos acompañas en este camino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, amén. Amén, amén. Gracias. Muchas gracias.